Qué show, gente. Ya vi el arco de GGO y me banearon de Twitch. ¿Que si valió la pena? Valió cada maldito segundo. Dame un personaje como Sinon, ya un Kirito Femboy y estoy dentro. Ya hablando en serio, el arco me gustó, creo que ha sido lo mejor de SAO hasta ahora. Tiene un detallito que no me convenció del todo, es cierto, pero entiendo que hay cosas que no se pueden evitar. No cuando sabes que el primer volumen de la novela fue un fanfic que Reki escribió para participar en un concurso. Un fanfic muy bueno, por cierto, porque Aincrad no es malo, pero tampoco podemos negar que se dejaron muchas cosas a medias. Por lo que tengo entendido, esto sucedió porque el concurso tenía un límite de páginas, lo cual la hizo descartar muchas de sus ideas que luego implementaría en otros volúmenes. Algunas encajarían bien y otras no tanto, como lo que pasó en este arco con los nuevos asesinatos de Kirito. Más adelante hablaremos sobre ese tema, pero antes vamos con mis impresiones generales de este arco, el arco de las pistolitas. Lo primero que tengo que destacar de este arco es el cambio de juego. Pasar de una fantasía medieval a un shooter cyberpunk, entre muchas comillas porque no vi las luces de neón que justifiquen el cyberpunk, se sintió refrescante. No es que odie las historias de magia y fantasía, pero si se supone que esto se trata sobre jugar videojuegos, lo ideal es que se jueguen más videojuegos, no solo RPGs. Ojalá algún día les dé por jugar un juego de deportes. Sería divertido ver a Kirito jugar tenis con esa skin que se sacó en el GGO, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que llegamos a este juego? ¿Cómo es que el protagonista abandonó su vida tranquila en el campo junto a su esposa y su ganado para irse a disparar pistolitas con una skin de Femboy? El arco de GGO surge porque un loco llamado Death Gun o Pistola Mortal comienza a matar a otros jugadores en la vida real. Cada vez que les dispara con su pistola, estos sufren un paro cardíaco que por obvias razones los lleva hasta su muerte. Esta situación genera pánico en el gobierno, porque justo había pasado un año desde que terminó el incidente con el Nerf Gear, y ahora tenían que lidiar con esto. Tenían que probar que el Amusphere no era peligroso. Si no podían hacerlo, el avance de la tecnología se iba a retrasar, y es por esa razón que Kirito decide trabajar con ellos, con los de asuntos internos. Al principio Kirito no quería involucrarse, no quería ponerse en peligro nuevamente, estaba seguro de que el Amusphere no era la causa de los incidentes, pero de todas maneras tenía sus dudas. Si la gente se estaba muriendo es porque algo turbio estaba pasando. No había mucho que pudiera ganar si se involucraba, pero como tenía ciertos objetivos a futuro, lo que mencionamos antes de la tecnología, no podía ignorar lo que estaba pasando. En la cita que tiene con Asuna, Kirito dice que le gustaría llevar la realidad aumentada a todos lados. Le gustaría que Yui pudiera vivir con ellos en el mundo real. Esos eran sus sueños. Y si la tecnología se veía afectada por la cancelación de la Amusphere, estos nunca se harían realidad. Kirito acepta trabajar con Kikuoka para garantizar ese futuro que tanto anhela. Así es como decide transferir su cuenta de Alfheim al GGO, terminando en el proceso con una skin de Femboy. Para muchos este tema puede ser irrelevante, pero para mí no, por lo que me tomé la molestia de investigar cómo funciona este tema de las conversiones de cuenta. Según lo que encontré, cuando pasas de un juego a otro mediante el ecosistema de la semilla, las estadísticas y apariencia que tenías en el juego anterior se adaptan al nuevo. Muchos de estos rasgos se adaptan de forma aleatoria, y es por eso que tu personaje no queda exactamente igual a como lo tenías en el otro juego. Para Kirito esta aleatoriedad resultó en la skin de Femboy, una skin bastante rara y costosa que muchos especulan se le dio como premio por todas las horas de juego que llevaba acumuladas. Esa sería la explicación más o menos lógica, pero en términos narrativos lo hicieron así para que su dinámica con Sinon fuera más divertida y también lo hicieron para burlarse un poco de los estereotipos de la época. Kirito no es el típico héroe musculoso y varonil, es un chico delgado, no es muy alto, y hay que decir que su apariencia es más o menos andrógina. Por algo Klein le dijo que era su tipo cuando vio su verdadero rostro, y por algo Suguha mencionó que parecía una chica cuando despertó del coma. En el prólogo del volumen 3 ella dice lo siguiente: durante el largo coma, los músculos de Kazuto empezaron a disminuir y la delgada línea dio a su perfil una tristeza muy femenina a pesar de su impresión original andrógina. Incluso su madre bromeaba llamándolo la bella durmiente de la familia. En resumen, Kirito parecía chica antes del coma y después de este lo parecía aún más. Probablemente eso fue lo que interpretó el sistema de GGO. Recordemos que este loco estuvo utilizando el Nerf Gear durante el arco de las hadas, es decir, justo después de salir de su coma, por lo que no sería descabellado pensar que ese aparato lo haya vuelto a escanear y que dichos datos se hayan actualizado justo cuando hizo la conversión al GGO. Esto lo digo porque la Amusphere no puede escanear el cuerpo del usuario como lo hace el casco freidor de cerebros, de allí que el avatar de Suguha no se parezca mucho a ella.
Con este aparato toca crear a los personajes como en cualquier otro juego, claro. Hay excepciones como Sinon, quien se ve exactamente igual que su avatar, pero eso habla más de su habilidad para usar el editor de personajes que las capacidades de la Miosphere. No por nada, todos los demás jugadores del GGO eran muy diferentes a como se veían en el mundo real. Y ya que mencionamos a Sinon, es hora de hablar sobre ella, sobre el mejor personaje femenino de Sword Art Online. Sinon tiene un trauma bastante fuerte. Las armas le generan ansiedad. Producto de esto, no puede verlas en fotos ni videos, y mucho menos sostenerlas. Es algo que le quedó después de haber asesinado a un ladrón con su propia arma cuando todavía era una niña. En ese entonces ella quería salvar a su madre, nunca pensó en dispararle al ladrón, pero terminó haciéndolo debido al miedo que sintió en ese momento. Hay que decir que tuvo muy buena puntería, le dio en toda la frente, pero claro, eso la dejó traumada y se nota que nunca la llevaron con un psicólogo, probablemente porque no tenía quien la llevara. Eso es lo que pude deducir al ver que vivía sola en Tokio y que cuando hablaba con un familiar lo hacía con su tío, no con su madre. Puede que su madre tenga miedo de ella, y como su padre murió cuando apenas tenía 2 años, eso significa que Sinon no tenía nadie en quien apoyarse. De esta soledad es de la que intenta aprovecharse Shinkawa, quien le hace creer que puede contar con él, que puede decirle lo que sea, que es su amigo, cuando en realidad solo se interesó por ella porque sabía que era una asesina. Shinkawa la vio como un blanco fácil, pero aunque Sinon desarrolló cierta confianza con él, nunca se sintió completamente segura a su lado, y esto se sabe porque cuando se quedaba sola en casa, rogaba porque alguien la salvara. Al entrar en GGO, ella cambia completamente de actitud. En ese mundo sí es capaz de sostener una pistola y también de dispararla. No sabe exactamente por qué le sucede eso, pero ese sentimiento la hace sentir muy bien y comienza a pensar que si se hace más fuerte en ese juego, si se convierte en la mejor, también lo será en el mundo real. Desgraciadamente para ella el mundo real no funciona así, y por más que actúe de forma temeraria en el GGO, por más que venza a jugadores profesionales, al salir del juego vuelve a ser Shino Asada, esa chica que entra en pánico cuando alguien le apunta con un dedo. Cuando conoce a Kirito, a quien ve como una chica al principio, ella se comporta como si fuera una hermana mayor, como si quisiera proteger al protagonista de las garras de los demás jugadores. Puede que en el fondo sí supiera de las intenciones de Shinkawa, de lo incómodo que podía ser que alguien actuara de forma sobreprotectora solo para acercarse, y por ello se tomó la molestia de explicarle todo a esta chica entre comillas que había acabado de conocer. Se molestó mucho cuando se enteró que era hombre, tanto así que quiso darle una paliza en el juego, pero cuando vio a Kirito sufriendo por sus propios problemas, cuando lo vio temblando igual que su yo del mundo real, esa molestia que había sentido antes disminuyó bastante. Empatizó con él, pero al mismo tiempo también le dieron más ganas de derrotarlo porque lo que vio en Kirito era justamente todo lo que odiaba de sí misma. Para este arco decidieron retomar una de las facetas más importantes e interesantes del protagonista, su rechazo a matar a otros y la culpa que siente cuando lo hace. Por azares del destino, en GGO se encuentra con un viejo enemigo, Sasa el de los ojos rojos, uno de los antiguos miembros del gremio más infame de SAO, Ataúd Risueño, y quien le recuerda a Kirito un pasado que quería olvidar. Este personaje vendría a interpretar a Dead Gun y con su sola presencia fue capaz de intimidar y recordarle a Kirito todos sus pecados. Como tal, este desarrollo no me pareció malo. Es un hecho que Kirito sufrió mucho cuando asesinó a Kuradil, tanto así que decidió entregarle su vida a Asuna, por lo que recordarle esa escena a través de Sasa no era una mala idea en el papel. El problema viene cuando quieren vendernos la idea de que Kirito ya había asesinado a 2 miembros de Ataúd Risueño antes de lo de Kuradil. Debido a la cantidad de time skips que hubo en la primera temporada, es posible inventarse cualquier cosa. Si yo fuera Reki también usaría esos vacíos para meter cosas nuevas, pero cuando estas ideas chocan entre sí, es cuando tenemos problemas. Si la redada a la base de Ataúd Risueño ocurrió antes de la muerte de Kuradil, todo lo que se quiso contar con esa escena pierde gran parte de su significado. Esto porque se suponía que esa había sido su primera kill. Si en el pasado ya había eliminado a 2 personas, Kirito no tenía por qué comportarse como lo hizo cuando mató a Kuradil, sintiéndose miserable y muy afligido. Alguien podría decirme que Kirito no recordaba la muerte de los otros 2 en ese momento, porque se obligó a olvidarlas, pero él mismo dice en este arco que solo intentó olvidarlas después de que salió de SAO, no antes. Además, si lo único que necesitaba para activar este trauma era ver el logo del gremio o encontrarse con uno de sus integrantes, con Kuradil se cumplieron todos esos requisitos, y aún así no pasó nada. Y no pasó nada porque esa trama no estaba planeada para ese entonces.
Eso es lo único que me hace ruido de este arco, que no supieron cómo incluir esas muertes de forma orgánica, y siendo sincero, no había necesidad de añadirle más muertes a Kirito para que este conflicto funcionara. Con la de Kuradil era suficiente. Si la intención era mostrar la redada que le hicieron al gremio de asesinos, bastaba con dejar las cosas igual, con la única diferencia de que Kirito no matara a nadie y que por hacer eso, por tenerles piedad, otros jugadores murieran enfrente suyo. Esto funcionaría muy bien con el tema de Kuradil porque eso justificaría por qué tomó la decisión de eliminarlo cuando este se dispuso a matar a Asuna. Si lo hubieran hecho de esa manera, las cosas habrían quedado bien, pero al final no fue así y aunque ese evento no se escribiera de la mejor manera, de todas maneras sirvió para que se trabajaran tanto la culpa como los traumas del protagonista. Kirito no recordaba los nombres de aquellos que había asesinado, tampoco recordaba el nombre de Sasa, y se sentía terrible por ello. Sentía que era una mala persona, y tuvo muchas pesadillas por culpa de eso. Así sería hasta que Aki, la enfermera, le dice uno de los mejores diálogos del arco. Ella le dice que matar no está bien, incluso si se tiene un buen motivo, pero eso tampoco significa que no se tenga derecho a pensar en las vidas que se salvaron producto de esas muertes. Todos tenemos derecho a salvarnos pensando en ello. Este es un diálogo muy poderoso, define el arco en su totalidad y aplica tanto para Kirito como para Sinon. Ambos salvaron vidas gracias a lo que hicieron. De diferencia de los miembros de Ataúd Risueño o de esos jugadores del GGO que sonríen cada vez que matan a alguien, ellos no sintieron satisfacción cuando tuvieron que jalar del gatillo. En lugar de eso sintieron miedo y tristeza. Ninguno de los dos puede olvidar lo que hizo, y eso es lo que les permite tener una oportunidad de perdonarse a sí mismos. La idea de este arco es que los protagonistas sean capaces de superar sus traumas, o mejor dicho, que sean capaces de convivir con ellos porque hay cosas que nunca se superan, hay cosas que nunca se olvidan. Eso es lo que aprende Sinon cuando se pregunta por qué Kirito pudo seguir adelante, porque a diferencia suya, no se congela en los momentos críticos. Ella se odia a sí misma por no ser lo suficientemente fuerte. Creía que la respuesta estaba en el GGO, pero cuando los miedos de su otra yo también llegaron a ese mundo, ya no supo qué hacer. Llegó un momento en el que solo quería que Dead Gun la eliminara, ya no quería seguir sufriendo. Para ella vivir con miedo era igual de terrible que morir. Le molestaba no poder dispararle a Sasa. Cada vez que lo intentaba veía al ladrón que mató en el pasado, eso la dejaba inmóvil, y Kirito se percató de ello y es por eso que tomó su mano para tranquilizarla. Al principio ella piensa que Kirito es impresionante por no sentir miedo, pero luego se da cuenta que es al revés, el tipo está aterrado. No está para nada calmado, solo hace lo que puede, se obliga a seguir peleando y lo hace porque tiene personas que proteger, en este caso ella. Ese es el origen de su fuerza. En GGO Sinon siempre peleó por sí misma, por ser la más fuerte, pero se le olvidó que cuando frustró el robo a la oficina postal, lo hizo porque quería proteger a su madre. Cuando Kirito la busca en el mundo real y le quita de encima al loco ese que quería suicidarse con ella, Sinon y Shino se vuelven una misma, y en lugar de escapar, la chica salva a Kirito. Le mete tremendo golpe a Shinkawa con su grabadora y por fortuna el prota solo queda con un poco de cum en el pecho. Suena gracioso y todo, pero estoy seguro de que hicieron la escena con esa intención. Y tengo que decirlo, pero qué débil es Kirito. En los juegos es tremendo pro, pero en la vida real todos lo sientan de un golpe. Lo importante es que ambos personajes lograron sobrevivir y una vez las cosas se calmaron, Sinon tuvo la oportunidad de conocer a las personas que salvó con la muerte del ladrón. Esto fue obra de Kirito y lo hizo para que, como le dijo Aki, ella se pudiera perdonar a sí misma. Fue un momento muy emotivo, la enfermera fue clave, y con esto se podría decir que el incidente de Dead Gun terminó con un final feliz. O bueno, más o menos porque en realidad terminó con una amenaza. El misterio alrededor de Dead Gun no estuvo mal. Lo malo es que lo spoilearon con el opening, pero si no tomamos en cuenta eso, la verdad es que sí le metieron trabajo al asunto. Desde decirnos que Sinon tenía una cerradura electrónica en casa hasta lo de que su amigo se la pasaba mucho tiempo en el GGO y se sentía frustrado porque su personaje era de agilidad, todo eso se mencionó al principio del arco y sirvió para que la construcción de este villano no se sintiera apresurada. Al igual que su hermano, Shinkawa perdió la noción de la realidad, y cuando vio a Sexit burlándose de todos los que utilizaban personajes de agilidad, siendo que este mismo había recomendado maxear esa stat, el tipo descargó todas sus frustraciones con él. Y lo que empezó como una especie de venganza, terminó convirtiéndose en una adicción por sentirse en control de todo y de todos. A eso lo llevó su situación familiar, lo de que lo convirtieran en el heredero de su familia. Esa presión lo volvió loco y por ello terminó refugiándose en el GGO, convirtió ese juego en su única realidad.
Debido a esto es que Sinon no puede odiarlo pese a que intentó matarla. En lugar de eso siente lástima por él, porque sabe lo que es desear que todo termine. Además de que fue este chico quien le recomendó jugar al GGO y de no ser por ese juego, quién sabe dónde estaría. Entiendo las razones de Sinon, pero no apoyo del todo que sea tan comprensiva con ese loco. Digamos que esa es la única mancha que tiene el personaje. Entiendo que este arco va sobre el perdón, pero yo me siento igual que Kikuoka. No puedo empatizar con alguien que terminó estresado por culpa de un juego. Que de hecho esto es bastante curioso porque en 2014 Sao ya había predicho los juegos como trabajo. ¿Cuántas personas no se estresan por completar las diarias de un juego o lo que sea, no? Igual lo de Shinkawa fue más victimismo que otra cosa. El tipo se creyó el cuento de que un personaje de agilidad no podía competir y no se dio cuenta de que Sexit solo ganaba porque tenía un equipo costoso. Allí lo tenía Yamikaze, por ejemplo, quien era el segundo mejor del server y su personaje era de agilidad. Que él no pasara de las eliminatorias era cosa suya, no un problema del juego. En resumen, estuvo bien que los mandaran al loquero tanto a él como a su hermano. Que hablando sobre Sasa, estuvo buena la pelea que tuvo contra Kirito, una pelea donde otra vez se demostró que Kirito no es ese Gary Stu que tanto me habían vendido. Sasa dominó todo el combate, y Kirito solo le ganó porque contó con la ayuda de Sinon, porque lo engañaron con la línea de proyección de su Hecate, y también porque Kirito recordó los consejos de la chica, lo de usar la pistola para asegurar la victoria. Ahora, tal y como se menciona al final, esto no ha terminado. Todavía les queda un Dead Gun, y es muy probable que ese loco se reúna con su antiguo líder, el tal Pooh. Es una lástima que solo hayamos conocido a estos personajes en el capítulo 6 de la primera temporada, esos 3 asesinos a los que les pagó Grimrock, que eran los líderes de Ataúd Risueño, pero nunca más se volvió a hablar de ellos en esa temporada. Habría sido bueno que se les hubiera dedicado un capítulo o al menos que le hubieran hecho decir a Pooh su frase característica, "It's showtime", porque cuando los amigos del prota la reconocen a través de la televisión o lo que sea que estuvieran mirando, es como que, ah, sí, ¿cómo olvidar cuando Pooh la dijo? Que en realidad nunca lo oímos decirla y ni siquiera sabíamos que así se llamaba el personaje, así que fue un momento bastante XD. De momento este es mi arco favorito de Sao. Empiezo a creer que el problema no es Kirito sino Asuna. El único arco que no me ha gustado es justamente donde tienen que rescatarla, así que quién sabe. Además tampoco es como que Fairy Dance no me haya gustado del todo, las partes de Lifa, de la prima, sí me gustaron, así que el problema es Asuna, listo. Debo reconocer que a diferencia de Aincrad o Alfheim, GGO como juego sí se trabajó como se debía. Es cierto que un shooter es más simple de manejar que un RPG, pero quedó mejor y eso es lo que importa. Además, crearon la dinámica de los Battle Royale antes de que existieran los Battle Royale. No inventaste nada, Fortnite. Estuvo gracioso que el torneo terminara con Sinon abrazando a Kirito mientras explotaban con una granada. Con él sí estuvo dispuesta a morir juntos. Es cierto que era un mundo virtual, pero es un buen paralelismo de lo que sucedió con Shinkawa. También creo importante mencionar que este fue un arco donde la retaguardia de Sinon fue protagonista. A cada rato lo enfocaban allí, no es queja, y de no ser por eso, Kirito no se habría dado cuenta del truco que había detrás del arma de Sasa porque se le iluminó el cerebro justo después de observarla. Literalmente fue un Neuron Activation. Y esas serían mis impresiones del arco de las pistolitas. Por ahora Sao no ha hecho más que mejorar y ya veremos si lo que sigue está a la altura. Ya sé que el modo de Rosario es muy bueno, pero yo todavía no me fío mucho de Asuna. Además de que primero tengo que ver ese mini arco donde tratan de encontrar una espada mágica o algo así. Y bueno, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.